en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Amén. Le damos gracias a Dios en esta mañana por esta oportunidad, por este privilegio, amén, de poder exponer su palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando lo tengas, por favor, puedes hacer señal de que lo tienen. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a leer una vez más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Si bien muchos sabemos que una vida sin la guía del Espíritu Santo es una vida sin dirección, una vida a la deriva, una vida sin propósito. Amén. Y en esta mañana quiero aclarar que el Espíritu Santo no es una experiencia de culto. El Espíritu Santo no es una experiencia de una escuela dominical, no es una experiencia de un ayuno. El Espíritu Santo no es una experiencia de un momento, no. El Espíritu Santo es una persona. Y si bien en la Biblia registra cómo se manifiesta el Espíritu Santo, se manifiesta en forma de paloma, amén, cuando Jesús fue bautizado, se manifiesta viento, aceite, fuego. Y aunque Él se manifiesta de esa manera, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, como quizás muchos creen que es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es una persona que tiene emociones, una persona que habla, una persona que dirige, una persona que debemos en cada área de nuestras vidas tenerlo en cuenta. Y Jesús mismo nunca hizo nada sin la dirección del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a estar desarrollando este mensaje con el título La guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para ello quiero tener en cuenta 3 puntos. Amén. Y el primero es: la guía del Espíritu Santo es para todos. Amén. Y si bien sabemos que el Espíritu Santo no es para unas cuantas personas, no. El Espíritu Santo no es para los profetas solamente, el Espíritu Santo no es para unos cuantos ministros, no es para los pastores, no es para los maestros, no es para los religiosos, no. El Espíritu Santo es para toda aquella persona que ha nacido de nuevo. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que el Espíritu Santo es para toda persona nacida de nuevo, para toda persona que ha tomado la decisión de dejar su pasado atrás, para toda persona que ha
Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4. Le pido el favor a alguien, por favor, lo leo. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayudando el Espíritu Santo a apartar a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron a ellos entonces, guiados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron hasta Chipre. Amén. Esta es una prueba de que el Espíritu Santo es real y de que Él dirigió a Pablo en cada uno de los viajes misioneros que él tuvo. Amén. No fue un comité, no fue una estrategia, fue el Espíritu Santo, fue la voz del Espíritu Santo que en ese momento, en el primer viaje misionero de Pablo, Él los eligió y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Repito, no fue un comité, no fue una estrategia, fue la voz del Espíritu Santo que en ese momento se manifestó y le habló. Y fueron ellos escogidos, fueron ellos apartados para la obra a la que ellos fueron llamados. Y en el transcurso de cada uno de los viajes misioneros que tuvo Pablo, podemos ver la dirección del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo lo dirigía, cómo el Espíritu Santo le prohibía ir a ciertos lugares. Y Pablo, como tenía comunión con el Espíritu Santo, era obediente a la voz del Espíritu Santo, era obediente a la voz de Dios. El segundo punto es condiciones para ser guiados por el Espíritu Santo. Porque no creamos que simplemente por venir a la iglesia vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. No. Nosotros vamos a ser guiados del Espíritu Santo, pero vamos a tener en cuenta muchas cosas, muchas condiciones. Y la primera es la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo esa persona que dio su vida por nosotros, fue llena del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu Santo, ¿qué se deja para nosotros? También debemos seguir ese ejemplo, amén. Sin la llenura del Espíritu Santo, nosotros no vamos a tener dirección. Como les decía al principio, una vida sin la guía del Espíritu Santo es una vida sin propósito. Es una vida que va directo a la deriva, amén. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es esa garantía de que nuestra carne no va a tener el control sobre nosotros, sobre nuestras decisiones, amén. Y en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, ¿alguien que lo lea? Efesios, capítulo 5, versículo 18. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pero que son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. En otra versión dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, una vez más nos confirma, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando tú y yo estamos vacíos, cuando tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, de otra cosa tenemos que estar llenos. Cuando tú y yo, eso es un peligro grande, cuando no estamos llenos de las cosas de Dios, de las cosas del Espíritu Santo. ¿De qué estamos llenos entonces si no estamos llenos del Espíritu Santo? Entonces, cuando tú y yo no somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos vacíos, van a haber otras alternativas. No nos va a guiar el Espíritu Santo, sino que nos vamos a dejar guiar por nuestras emociones. Nos vamos a dejar guiar por el sistema de este mundo, por la moda de este mundo, amén. Vamos a ser guiados por la carne. Y podemos ver un ejemplo claro por ahí en el primer libro, en primero de Samuel, capítulo 28,
muchas veces nosotros nos hemos comportado de esa manera. Muchas veces nosotros hemos sido como Saúl, hemos consultado a personas, a cosas. En ese momento Saúl consultó a una persona que era adivina, porque por su condición, por la dureza de su corazón, por su desobediencia, por su rebelión, Saúl había dejado de escuchar la voz de Dios. Y vamos a buscarlo, primera de Samuel capítulo 28. Perdón, capítulo 27, 28, versículo 6. Capítulo 28, versículo 6. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Amén. Saúl en medio de su desesperación, al ver que él estaba orando a Jehová, que estaba consultando a Jehová y no obtenía respuesta, no soñaba, no tenía visiones, consultó a Urim, consultó a profetas y no obtuvo ningún tipo de respuesta. Porque eso es lo que muchas veces provoca la dureza de nuestro corazón. Y es que cerrar la voz del Espíritu Santo para nuestras vidas. No permitir que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que provoca muchas veces nuestro pecado, nuestra rebelión, la dureza de nuestro corazón. Y Saúl estaba desesperado. Saúl quería una respuesta de parte de Dios. Y comenzó a consultar a una divina en medio de su desesperación, en medio de que a causa de todo lo que había pasado, a causa de todas las cosas que habían pasado, Dios se había alejado de él. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo pecamos. Hay una separación. Amén. Por eso tenemos que mirar muy bien cómo estamos andando y quitar todas esas cosas que están impidiendo que la voz de Dios, que la voz del Espíritu Santo hable de nuestras vidas y no ser como Saúl, no cometer quizás todos esos errores que cometió Saúl. Amén. Porque todas esas cosas van a ser la separación de Dios. Amén. Va a haber muerte espiritual, y cuando hay muerte espiritual no vamos a poder tener claridad para entender qué es lo que quiere el Espíritu Santo. Y otro punto, otra condición para ser guiados por el Espíritu Santo es rendición total. Les voy a pedir que me busquen en Gálatas 5, 16 al 17 y me lo lean, por favor. Capítulo 5, Gálatas, versículo 16 al 17. ¿Quién lo tiene? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis lo que desea la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran. Amén. Entonces, el Espíritu no obliga. El Espíritu nunca nos va a obligar. El Espíritu Santo nos guía. Y es nuestra decisión si seguimos su voz, si seguimos su instrucción. Amén. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Esta es otra traducción, nueva traducción viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Amén. Y este pasaje me recuerda una historia que ya
Y es que en una ocasión, un sabio cherokee, en una conversación con su nieto, comienza a darle una lección. Y este sabio anciano le dice: hijo, en nosotros hay dos lobos. Un lobo es bueno y un lobo es malo. Y va a ganar. Perdón, y el nieto le preguntó: ¿y cuál de estos dos lobos gana? Y el sabio muy sutilmente le responde al chico y le dice: hijo, va a ganar quien más tú alimentes. Y saben que entre nosotros, en nosotros, constantemente hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y quién gana? ¿Quién va a ganar? A quien nosotros alimentemos más. Si nosotros alimentamos más al espíritu, con oración, con lectura de la palabra, con ayuno, vigilando, amén, orando en todo tiempo, en todo momento. Si alimentamos nuestro espíritu y todas esas cosas, nuestro espíritu va a ganar sobre nuestras emociones. Pero si en cambio alimentamos más a nuestra carne, y no estoy hablando de alimentarla con comida, no estoy hablando, porque eso es algo que hace parte de las necesidades fisiológicas. Estoy hablando de lo que a diario consumimos en nuestros celulares, a lo que diario le abrimos nuestros oídos a escuchar. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿A quién estamos siguiendo en nuestras redes sociales? Entonces, todas esas cosas alimentan nuestra carne, y la carne es tan fácil de alimentar. La carne es tan fácil de alimentar. Por eso tenemos que dar prioridad a alimentar a nuestro espíritu, dar prioridad a la oración, yo sé que muchas veces tenemos una vida muy ajetreada, una vida donde quizás no nos da tiempo de muchas cosas, pero yo sé que en medio de todo lo que nosotros hacemos durante el día, podemos sacar un espacio para hablar con el Espíritu Santo, podemos sacar un espacio para meditar en su palabra, podemos sacar un espacio para hablar con el Espíritu Santo, porque cuando tú y yo alimentamos nuestro espíritu, entonces vamos a ganar esa batalla, y nuestra alma, que está en la mitad de estas dos, entre el del espíritu y la carne, no se va a ver afectada. Porque si tú comienzas a alimentar a tu carne con todas estas cosas que te ofrece el mundo, con todo lo que te ofrece el sistema, entonces vas a darle lugar a la duda, a la ansiedad, a la tristeza, a la depresión, y le vas a dar cabida a todas estas cosas, porque estás alimentando más a tu carne, estás alimentando más a tu carne. Y muchas veces nos preguntamos por qué cuando llegan momentos, situaciones difíciles, comenzamos a acudir a otras cosas, comenzamos a acudir a otras personas, corremos el peligro de recibir un mal consejo de personas que no están siendo guiadas por Dios. Amén. Entonces, cuando tú y yo leemos la Biblia, cuando tú y yo oramos, cuando lleguen esos momentos de dificultad, cuando lleguen esos momentos, esos procesos que muchas veces Dios permite que vivamos, otros son provocados por nosotros mismos, entonces nos vamos a aferrar
que está ahí plasmada está dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Porque donde muere la carne nace la dirección del Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7, dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Esta es otra versión. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Amén. Los designios de la carne siempre van a ser enemistad contra Dios. Y va a ser lo mismo. Si yo alimento mi espíritu, entonces ya yo voy a seguir los designios de Dios, no por obligación, sino porque amo hacerlo, porque quiero honrar a Dios, porque quiero seguirlo. Amén. Y otro punto es comunión y cercanía. El libro de Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces, mientras tú y yo estemos más lejos de Dios, menos vamos a percibir la voz del Espíritu Santo. Y una prueba, Dios habla de diferentes maneras, amén, pero una prueba de que Dios habla a través del susurro la encontramos allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Dice: primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías escuchó la voz de Dios en medio de un sonido delicado, apacible. Amén. Entonces esto es una prueba de que muchas veces, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios, necesitamos estar conectados, porque necesitamos estar cerca, en comunión. ¿Se puede imaginar donde en ese momento Elías no tuviera comunión con Dios? Y en medio de todo eso que estaba pasando, él no hubiese percibido la voz de Dios, no hubiese discernido, porque hay que aprender también a discernir los tiempos. En ese momento, si Elías no hubiese discernido el tiempo, no hubiese discernido que Dios iba a hablar en lo apacible, en un susurro, no sabíamos que fuera de la vida de Elías. Y en la Biblia nosotros encontramos ejemplos de personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo. Y el mayor ejemplo es Jesús. Él es nuestro modelo supremo. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el versículo 14 dice, del mismo capítulo: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Jesús no comenzó su ministerio sin ser llenado y sin ser guiado por el Espíritu Santo. Y si Jesús, como se los decía ahorita, necesitó de esa guía del Espíritu Santo, nosotros aún más necesitamos la guía del Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas. Necesitamos involucrar al Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas, porque a veces tomamos decisiones que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Pablo también fue un hombre que fue guiado por el Espíritu Santo. Él en cada una de sus misiones, él fue guiado por el Espíritu Santo. Y algo que les decía ahorita, que el Espíritu Santo le prohibió muchas veces a Pablo, no sé en cuántas ocasiones, pero sí le prohibió que fuera a ciertos lugares. Encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, en el versículo 6 en adelante, solo voy a leer la parte donde
Pablo no era loco. Él no era loco. Él era una persona guiada por el Espíritu Santo. Y esta es la prueba viviente de que cada paso que él dio fue dirigido por el Espíritu Santo. Y que él obedeció a la voz del Espíritu Santo. Y esa fue la clave del éxito en su ministerio. Que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y así como Pablo, nosotros debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Debemos estar cerca, tener comunión constante en todo momento. Nosotros tenemos un privilegio hoy en día y es que tenemos acceso al Espíritu Santo en el lugar donde nos encontremos. Podemos hablar con Él donde nosotros estemos, si vamos en el bus, si vamos en nuestro medio de transporte, si vamos caminando por la calle. Él siempre está ahí atento, presto. Amén. Entonces tenemos ese privilegio, esa oportunidad de poder hablar con el Espíritu Santo, de poder contarle nuestras cosas, de poder pedirle dirección. Y Él nos la va a dar, pero es nuestra decisión si la seguimos. Moisés es una muestra de la dependencia total de Dios. Es una muestra de que Él no avanzó sin la guía del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 33. Y quiero leer el 15, que dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Como Moisés, siempre debemos buscar esa guía y esa dirección del Espíritu Santo. Y decirle en todo momento: Espíritu Santo, si esto no es tu voluntad, no me dejes seguir adelante. Si no es tu voluntad que salga o que vaya a tal lugar, no me dejes salir. Y si nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo, vamos a atender y vamos a entender cuando Él nos dice sí y cuando nos dice no. Vamos a saber discernir cuándo es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando y cuándo son nuestras emociones, o cuándo es nuestra conciencia la que nos está jugando una mala pasada. Moisés siempre tuvo la guía del Espíritu Santo. Y él no salió de ese lugar hasta que Dios no le dijo: yo voy a estar contigo. Porque él no se movió sin su guía, sin su dirección. Y debemos seguir estos ejemplos, porque por algo están aquí. Porque ellos pasaron por muchas cosas. Amén. Ellos pasaron por tantas cosas, pero solo con la dirección y la guía de Dios podemos caminar seguros. Y podemos ver que desde Génesis a Apocalipsis hay muchos ejemplos, demasiados ejemplos de personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo y obtuvieron victoria, obtuvieron bendiciones, porque ellos no siguieron su instinto, no siguieron su sexto sentido, no, ellos siguieron la guía, la voz del Espíritu Santo y tuvieron una vida llena de propósito, una vida, en palabras actuales, llena de éxito. Entonces podemos ver que la vida cristiana no es una vida de suposiciones, no es una vida de que yo creo que es así, yo pienso que es así, no. Amén. Es una vida de instrucciones divinas, a diario, constante. Y si estamos atentos, vamos a saber cuándo Él nos está dirigiendo, cuándo Él nos está hablando. Y saben que vivir bajo la guía del Espíritu Santo tiene ciertos beneficios. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, les voy a pedir que por favor me busquen en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2.
trampas del enemigo. Nos va a librar de los enredos de Satanás. Vivir una vida de paz, y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Cuando tú y yo caminamos bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a tener paz. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto no quiere decir que no van a venir momentos difíciles, no van a venir dificultades, no van a venir momentos en los que queramos tirar la toalla, que no van a venir momentos en los que queramos desfallecer, en los que ya digamos ya definitivamente no voy más, no. Pero nos garantiza que en medio de todo vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz sobrenatural. Amén. Y ya para terminar, les quiero decir que cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, nada nos va a faltar. Amén. Yo sé que este versículo, este capítulo, muchos ya lo conocen, y es de Salmo capítulo 23, que yo mi pastor y nada me falta. Cuando somos guiados, nada nos va a faltar. Y si nos falta, Dios nos va a dar esa paciencia, ese amor y ese saber esperar para esperar que lo que nos falta llegue en el momento indicado. Amén. Entonces, cuando tú y yo nos dejamos guiar, no vamos a andar confundidos, no vamos a estar perdidos, vamos a andar correctamente, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Cuando tú y yo vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, nuestras oraciones van a ser alineadas a la voluntad de Dios. Entonces no vamos a estar operando bajo el sistema de este mundo, bajo estrategias humanas, bajo lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. No. Cada paso va a ser direccionado, va a ser dirigido por nuestro amigo el Espíritu Santo, porque Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo y Él nos entiende perfectamente. Y ya es momento de que si quizás no le venían dando ese lugar al Espíritu Santo en tu vida, como tu mejor amigo, como tu todo, es un momento para hacerlo. Amén. Es un momento para dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, direccione nuestra vida, corrija nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es tan maravilloso que Él nos redarguye cuando estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. No eres tú. No eres tú, no es el Espíritu Santo que te está diciendo estás mal. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, Él te dice, esto que dijiste no estuvo bien. Esto que hiciste no estuvo bien. Ese es el Espíritu Santo. Y si en esta mañana estamos siendo redarguidos por el Espíritu Santo, si en la semana o en nuestro diario vivir somos redarguidos por el Espíritu Santo, debemos estar tranquilos porque esa es una prueba de que estamos cerca de Él. Esa es una prueba de que estamos siendo atentos a su voz. Porque cuando una persona no tiene guía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios no está en esa persona, le da igual si ofende, le da igual si habla erróneamente, le da igual si hace sentir mal a otras personas. Amén. Ya dije que ya para terminar, les voy a regalar esta frase. Y es que vivir guiado por el Espíritu Santo no es un lujo espiritual, es una necesidad. Y cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, las cosas que hagamos para muchas personas van a parecer locura. Van a parecer locura. Pero si son guiadas por el Espíritu Santo, van a ser respaldadas. Cada locura que el Espíritu Santo te dé va a ser respaldada. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, como digo yo, van a llegar muchos
Yo te invito a que ahí donde estás te quieres colocar de pies, te quieres quedar sentado, cierra tus ojos y vamos a adorar a Dios. Amén. Vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios en esta mañana que si no estamos siendo guiados por Él en este momento, a partir de hoy, nos queremos dejar guiar de Él, que no queremos tomar decisiones basadas en nuestras emociones, que no queremos tomar decisiones basadas en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros consideramos. Amén. Que no queremos ser sabios en nuestra propia prudencia, sino que cada paso que demos, cada decisión que tomemos, sea dirigida por Él. Señor, en esta